el plan de salvación de inicio a fin. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del estudio de la Palabra de Dios. Hemos venido comprendiendo y estudiando lo que denominamos el plan de salvación de inicio a fin. Y en esta ocasión vamos a estudiar en qué consistió la desobediencia y el plan de salvación o la promesa de salvación que Dios dio al hombre y a la mujer después de que cayeron en desobediencia. Pero antes de iniciar con este estudio vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tú has dispuesto los medios. Pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo, para que nos lleve al conocimiento de la verdad y de esta manera acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y para iniciar con el estudio de esta sesión vamos a leer Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5. Nos dice lo siguiente: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En estos versículos nos damos cuenta que en medio de esa creación perfecta que habíamos estudiado en la sesión anterior, que vimos la creación de Dios, que leíamos en Génesis 1:31, que la creación cuando fue terminada dijo Dios que era buena en gran manera. En medio de esa creación perfecta que Dios había realizado, aparece un ser que es una serpiente que se ve que está totalmente en contra de Dios. Y nosotros, en el tema en el que estudiamos el origen del mal, descubrimos quién era esa serpiente y mirábamos que la serpiente es Satanás. Vemos que y estudiamos el origen de Satanás y comprendimos de dónde provenía este ser, ¿verdad? Así que si no han visto ese video, pues los invitamos a que busquen. Es el segundo video de la serie El Plan de Salvación, el origen del mal. Y vemos que este ser, utilizando el instrumento de la serpiente, lo que hace es engañar a Eva, ¿no es cierto? Engañarla, haciéndole pretender ver que lo que su creador le había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde le dice que de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiesen, ciertamente morirían. Entonces le está diciendo, no morirán. Génesis 3:4 nos dice que la serpiente le dice a Eva, no, es mentira lo que Dios les dice. Entonces, veamos en qué consistió ese engaño. Explícanos en qué consistió ese engaño. ¿Qué quería lograr la serpiente con Adán y Eva? Bueno, entonces vemos que la primera intención de Satanás era distorsionar el carácter de Dios. Ya nosotros también leímos que Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso, pero Satanás estaba mostrándole a Adán y Eva un Dios mentiroso, estaba atribuyéndole sus propios defectos de carácter a esta pareja, a Adán y Eva. Les estaba diciendo que Dios era un Dios mentiroso, que era aparte de un Dios egoísta, porque no quería que ellos supieran algo que pues seguramente les iba a hacer bien, ¿no? Entonces quería primero distorsionar el carácter de Dios, mostrarnos a un Dios injusto, a un Dios malo. Y la segunda parte del engaño consiste en decirles a ellos que no iban a morir. Y pues esta ha sido una mentira que ha trascendido a través de toda la historia. Es una mentira que le ha dado origen al espiritismo,
le ha dado origen a la doctrina de la inmortalidad del alma y también a la doctrina del infierno. Vemos que el espiritismo, en otras palabras, es como consultar a espíritus de personas que ya han muerto. También, pues, con respecto a la inmortalidad del alma, es que una vez el ser humano muere, entonces el alma queda deambulando y dependiendo de sus actos en vida, pues entonces o baja al infierno o sube al cielo. Y pues obviamente esto le da origen a la doctrina del infierno, queriendo decir que hay un lugar donde van allí todas las personas que han hecho lo malo a pagar por sus culpas, ¿no? Entonces, estos son como el engaño que se dio en un principio y pues que vemos que hoy en día todavía existe en medio de nosotros. Explícanos entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? Tú nos decías que el espiritismo surge de esa mentira que la serpiente o Satanás da a Adán y Eva, y es que no morirían. Y surge el espiritismo que tú nos explicabas que es consultar a los muertos o a espíritus. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Porque la única forma que tenemos de poder destapar ese engaño es poder ir a la palabra de Dios y que ella se encargue de respondernos realmente si la inmortalidad del alma es cierta o no. Bueno, la Biblia, ¿qué nos dice al respecto? En Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 4 al 6, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En Salmos, capítulo 146, versículos 3 al 4, nos dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí la palabra de Dios es clara con respecto a lo que sucede después de la muerte. Tanto en Eclesiastés como en Salmos vimos que el día que el ser humano muere, ese día sus pensamientos también. Y pues es claro cuando dice que ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto quiere decir que ya no estarán en medio de nosotros. El que murió, él ya está puesto ya en el olvido, y más adelante vamos a ver que la muerte es comparada como con un profundo sueño. Inclusive nosotros vimos en el tema de la creación, estudiábamos acerca sobre lo que es el alma y decíamos que el alma es la composición del cuerpo y el espíritu. Y entonces cuando una persona muere, claramente el espíritu, que es el soplo que Dios da, vuelve nuevamente a quien lo dio, que es a Dios, y el cuerpo, que es la materia, vuelve nuevamente de lo que está formado, que es al polvo de la tierra. Ahora, sería interesante ver qué dice Dios con respecto a consultar a los muertos, ¿sí? ¿Qué dice Dios con respecto a esa práctica de consultar a los muertos? Porque ya vimos que almas que respondan en esas prácticas espiritistas no las hay. Entonces, siendo así y teniendo ese concepto de los muertos, de lo que es la muerte, ¿qué dice Dios con respecto a consultar a los muertos? Okay. Dios ya había dado una directriz clara con respecto a esta práctica, porque como ya habíamos dicho, esta práctica era muy común entre los pueblos y pues ha trascendido a través de la historia, y hoy en día pues también vemos que es muy usada. En Deuteronomios capítulo 18, versículos 9 al 12, nos dice cuál fue la advertencia que Dios le hizo al pueblo con respecto a esta práctica. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. En este versículo vemos entonces
que para Dios esta práctica era una abominación y que no era una práctica que estaba, digamos, no estaba permitida en su pueblo. De hecho, se practicaba en las naciones y por eso muchas veces estas naciones fueron castigadas por Dios. Así es. Entonces, vemos que es abominación para Dios consultar a los muertos, pero es cierto también que cuando se hacen estas prácticas de espiritismo o consultar a los muertos, hay alguien quien responde, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, en estas prácticas espiritistas, cuando yo consulto a los muertos, ¿quién es quien me responde? O cuando se nos dice, yo vi a ser querido, estas cosas, ¿quién es quien realmente está apareciendo allí? Bien, en 2 de Corintios 11:14 encontramos un versículo muy interesante. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vemos que Satanás tiene la potestad de transformarse para poderse aparecer como uno de nuestros familiares, como uno de nuestros amigos muertos, y es Satanás por medio de él y por supuesto de todo su séquito de ángeles que trajo desde el cielo, ¿verdad? Que él está con la tercera parte de los ángeles. Entonces ellos son los que hacen esta labor, por decirlo de alguna manera. Y también debemos mencionar el evento del Edén, porque Satanás allí se disfraza de serpiente. Entonces, si toma la personalidad de una serpiente, puede perfectamente tomar la personalidad de uno de nuestros seres amados, y pues también vemos que toma la personalidad de un ángel de luz. Sí, recordemos que nosotros vimos ese tema de que Satanás fue expulsado del cielo en el tema del origen del mal, y vimos allí que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y en el versículo 9 se nos aclara que Satanás no fue expulsado solo del cielo, sino que con él, engañados por él, fueron expulsados la tercera parte de los ángeles. Y son ellos los que cumplen esa función de engañar a las naciones. Ahora, ¿qué consecuencias trajo la desobediencia? Para conocer esas consecuencias que trajo la desobediencia, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 6 al 10. Nos dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De estos versículos podemos rescatar algunas consecuencias que trajo la desobediencia. Y vamos también luego a complementarlo con otros versículos que nos van a ayudar a entender las consecuencias que trajo la desobediencia. Primero que todo, recordemos que Génesis 2:17, en la orden se había dicho que el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Es decir, que indiscutiblemente la muerte tuvo que entrar por causa del pecado. Vamos a ver que efectivamente ese día la muerte entró a esta tierra. También vemos la desnudez. Vemos que cuando Adán come el fruto, cuando lo recibe de su mujer, entonces ellos se dan cuenta que están desnudos. ¿Nos puedes recordar en el tema anterior, cuando vimos la creación, estudiábamos acerca de lo que eran las vestiduras de Adán y Eva? ¿En qué consistían las vestiduras de Adán y Eva? ¿Qué eran esas vestiduras? Decíamos entonces que las vestiduras de Adán y Eva eran la justicia, ¿no? Y que significaba que ellos estaban en completa armonía con la ley de Dios. Así es. Quiere decir que el hecho de que ahora se vean desnudos es que ya no están en armonía con la ley de Dios. Sí. Se han apartado de su creador. También vemos que surge el miedo. Se ve una separación del hombre y su creador.
Dios viene en busca del pecador. Dios ya sabía que ellos habían pecado, pero aún así viene con ternura preguntando, ¿dónde estás tú? Seguramente cuando Dios bajaba a la tierra a preguntarlos, a llamarles, ellos corrían alegremente a donde su Creador. Pero en esta ocasión sucedió lo contrario. Ahora Adán y Eva fueron a esconderse. Es decir, tuvieron miedo. Hubo una separación, una ruptura de comunicación entre el hombre y Dios. También vemos la autosuficiencia, porque cuando ellos se vieron desnudos, decidieron por su propia cuenta solucionar esas cosas que habían traído la desobediencia. La desobediencia trajo desnudez y ellos trataron de cubrir su desnudez con sus propias manos y con sus propias obras, haciendo vestiduras de higuera. No buscaron al Creador, no buscaron a Dios para buscar solución. Señor, desobedecimos, pecamos, ¿qué hacemos? El pecador no busca a Dios, sino que vemos que es Dios quien busca al pecador y va a hacerles caer en cuenta de lo que cometieron. Y finalmente también vemos que el hombre perdió su dominio sobre la tierra. Él se hizo esclavo de Satanás. Más adelante vamos a ver algún versículo que nos aclara este tema. Recordemos que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le dijo al hombre que lo ponía como mayordomo de esta tierra y le daba la potestad de sojuzgar todos los animales y todo ser viviente aquí en la tierra. Eso lo perdió cuando decide desobedecer a su Creador y obedecer a otra persona que está totalmente en contra de lo que Dios había hecho. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 2, donde se nos explica que el pecado causa separación entre el hombre y Dios. ¿Qué nos dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es. Ahora veamos un versículo que nos aclara y nos dice que cuando obedecemos a alguien nos hacemos esclavos de esa persona. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Claramente, cuando Adán y Eva deciden obedecer a la serpiente, se están haciendo esclavos de la serpiente, se están haciendo esclavos de Satanás y están dejando de un lado la obediencia a Dios. Efectivamente, el hombre entrega, siendo él engañado, entrega la mayordomía que tenía de la tierra. Y ahora el representante de esta tierra, que era Adán, pasa a estar en manos de Satanás. Veamos que el mismo Satanás lo dice en cierta ocasión, estando Cristo Jesús en el desierto, después de haber estado 40 días y 40 noches ayunando, fue llevado al desierto para ser tentado, y allí Satanás, mostrándole todos los reinos de esta tierra, le hace una propuesta. Miremos lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vemos entonces que Satanás se cree dueño. De hecho, pues en ese momento él legalmente tiene el dominio de la tierra, porque como vimos, Adán se la había entregado, y entonces ahora él quiere ofrecérsela a Jesús a cambio de la adoración de Cristo Jesús. Así es, y las palabras de Satanás en cierto tienen verdad, pero también tienen en parte mentira. Sí, es cierto que Adán, siendo él engañado, le entregó la potestad de esta tierra a él, pero recordemos que quien le da la potestad a Adán sobre la tierra es Dios. Adán tenía la potestad sobre la tierra, pero él debía estar en sumisión a su Creador, debía estar bajo dominio de su Creador. Realmente quien tiene el control de esta tierra, quien tiene el control del universo entero es Dios. Satanás ahora era
el representante de esta tierra, tenía el dominio de esta tierra, pero por encima de Satanás estaba Dios. Es decir, Satanás estaba bajo control de Dios. ¿Y ahora qué estaba intentando hacer Satanás? Estaba intentando que el creador de esta tierra se arrodillara ante él. De esa manera y sí hubiese quedado dueño de esta tierra. Pero pues Cristo Jesús indudablemente venció allí al enemigo. Inclusive vamos a ver en otro relato que se encuentra en el libro de Job que Dios, haciendo una reunión con sus hijos, que son los representantes de los otros mundos, para tomar decisiones, a esa reunión llega como representante de la tierra nada más y nada menos que Satanás. Él diciendo y poniéndose ese atributo de que él es el representante de la tierra. Vamos a leer Job capítulo 1 versículos 6 y 7. Nos dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Claramente vemos aquí que Satanás dice: yo vengo en representación de la tierra, vengo de andar por ella y de rodearla. Hasta aquí hemos visto entonces en qué consistió el engaño y vimos también las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Ahora también nosotros vimos que es Dios quien viene en busca del pecador y viene para ofrecerle perdón y mostrarle el plan que ya se había establecido desde antes de la creación de este universo. También nosotros vimos ese tema de que el plan se había dado o se había creado antes de la fundación de este mundo. Pero ahora vamos a ver que Dios se los va a mencionar a Adán y Eva, mostrándoles la alternativa de solución y lo que se conoce como la promesa de salvación. Y entonces es donde Dios, hablándole a la serpiente y utilizando como figuras a la serpiente, a Adán y a Eva, que eran las personas que se encontraban allí para representar el plan de salvación, entonces Él les menciona esta promesa que la encontramos registrada en Génesis capítulo 3 versículo 15, pero vamos a leer el versículo 14 para contextualizar un poco. Génesis 3, 14 al 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una vez Dios establece juicios o condenas para cada uno de los personajes en esta escena, que es el hombre, que es la mujer, la serpiente. Entonces introduce un versículo que es Génesis 3:15, que en este versículo encontramos la primera promesa de salvación. Este versículo está lleno de símbolos que al descifrarlos podemos darnos cuenta en qué consiste el plan de salvación que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo para poder redimir al hombre y poder salvar al hombre pues del pecado. Encontramos entonces allí en este versículo tres conflictos. Los tres conflictos están dados de la siguiente manera. Nos dice entonces: pondré enemistad entre ti y la mujer. En este caso, Dios le está hablando a la serpiente, así que cuando habla de ti, pues se refiere a la serpiente y pues la mujer. Entonces allí vemos un conflicto entre la serpiente y la mujer. El siguiente conflicto entonces está dado, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Así que el segundo conflicto que vemos es entre los hijos de la serpiente y la simiente de la mujer. No se refiere a una descendencia en plural, sino a una descendencia en singular. Y también vemos otro conflicto que nos dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esto significa que aquí hay un tercer conflicto entre la simiente de la mujer, que pisará la cabeza de la serpiente, versus la serpiente que morderá el calcañar de la simiente de la mujer. Sí, claramente vemos enmarcado esos tres conflictos que tú nos dices y nos mencionas aquí por esa palabra que aparece: y pondré enemistad. Es decir, que esa promesa de salvación que Dios está dando allí
viene enmarcado en medio de una enemistad, es decir, en medio de un gran conflicto. El plan de salvación se desarrolla en medio de un gran conflicto. Y vemos aquí algo bien interesante, y es que es una promesa de salvación, porque cuando Dios pregunta qué sucedió, el esposo, Adán, le echa la culpa a la mujer. Y la mujer finalmente dice que la culpable de todo es la serpiente. Y es una promesa de salvación porque Dios dice que finalmente enviará a alguien que es la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente, el originador de todo este daño. Por eso es una promesa. Finalmente se va a destruir el pecado y el originador del pecado. Descifremos entonces estos conflictos para poder comprender este plan de salvación que se da a través de estos símbolos. Me surge una pregunta. ¿Quién es la mujer? Ya sabemos quién es la serpiente. En el tema que vimos del origen del mal, descubríamos quién es la serpiente y hoy lo recordábamos, ¿no es cierto? Y pues recordemos que en Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claramente Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente antigua es Satanás. Pero ¿quién es la mujer? ¿A quién representa a esa mujer? Ok, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos también a leer Ezequiel, capítulo 16, versículos 8 al 4. Es decir, estamos mostrando un versículo del Nuevo Testamento y un versículo del Antiguo Testamento para ver la mujer como figura de quien se utiliza en la Biblia. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí nos muestra que en el Nuevo Testamento la mujer representa la iglesia de Cristo. Y vemos también en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, que es al que se está refiriendo aquí en Ezequiel, es representado también por una mujer como la novia de Cristo. Entonces claramente la mujer representa el pueblo de Dios, el pueblo que siempre Dios ha tenido. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre Dios ha tenido un pueblo, y eso es lo que representa la mujer. Ahora ayúdanos a descifrar quién sería la simiente de la serpiente. Bueno, la simiente de la serpiente. Dijimos que la palabra simiente pues es descendencia, ¿no? Hijos. Entonces vamos a buscar un versículo en la Biblia que nos hable sobre los hijos de Satanás. En Juan 8:44 nos dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En esta ocasión Jesús le estaba hablando a un grupo de personas, fariseos, y les estaba diciendo: ustedes son hijos del diablo. ¿Pero por qué les estaba diciendo eso? Les dice: porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿qué nos define como hijos de quién? Nuestros actos. Si nosotros queremos hacer los deseos de nuestro Padre Dios, pues seremos hijos de Dios. Pero en este caso, ¿cierto? El hacer los deseos de Satanás, pues nos hace hijos de él. Y pues adicional a eso también dice que Satanás es un homicida, así que los homicidas son hijos del diablo. Adicional a eso también dice que Satanás es un mentiroso, por lo que
los hijos de Satanás serían entonces los mentirosos, ¿verdad? Así, inclusive, el contexto de ese versículo 44 es que estos fariseos intentaban matar a Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús les pregunta, ¿quién es vuestro padre? Y ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Y entonces Él les dice, si vuestro padre fuera Abraham, pues no intentarías, ¿qué? Matarme. Es decir, que también podemos decir que los hijos de Satanás, o la descendencia o la simiente de Satanás, son todos aquellos instrumentos que Satanás utiliza con el propósito de destruir a Cristo Jesús o a su iglesia. Porque en eso consiste el conflicto. Enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿no es cierto? Entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, instrumentos que Satanás utiliza aquí en la tierra con el propósito de destruir a Cristo o a la iglesia o al pueblo que Él establece aquí en la tierra. Ahora, explícanos acerca de la simiente de la mujer, porque quizás es lo más importante, porque es quien finalmente va a aplastarle la cabeza a la serpiente, ¿no es cierto? ¿Quién sería la simiente de la mujer? Así es, la simiente de la mujer prácticamente es el actor principal de toda esta película, si queremos verla de esa manera. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en este versículo podemos ver que la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Con ese objetivo es que se establece un pueblo, más adelante vamos a ver, porque se necesita que venga esta simiente que es Cristo Jesús y es quien en definitiva es el que va a matar a Satanás, porque es el que puede aplastarle la cabeza, no sin antes sufrir una consecuencia por ello, ¿verdad? Que es más adelante lo vamos a ver, porque finalmente Satanás le muerde el calcañar, le causa un daño. Así es, y en eso consiste la promesa de salvación. El plan de salvación entonces consistía en que Dios, después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, porque finalmente Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ¿no es cierto? Ellos salen del Edén, pero les dice que Él ahora va a establecer un pueblo, y de ese pueblo va a venir una simiente, un hombre, el cual es Cristo, que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Pero en medio de todo ese plan, en medio de establecer el pueblo que es representado por la mujer, en medio de establecer a la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, iba a haber un gran conflicto. Satanás no se iba a quedar cruzado de brazos, sino que Cristo Jesús le revela que Satanás iba a estar continuamente atacando a la mujer, es decir, a ese pueblo, y iba a intentar también destruir al hijo de la mujer o a la simiente de la mujer, ¿no es cierto? El cual es Cristo Jesús. Y ya para terminar, Adán y Eva son expulsados del Edén, conociendo ese plan de salvación, conociendo esa maravillosa promesa de salvación, pero nos falta mencionar algo que no hemos mencionado, y es que la muerte debía entrar ese mismo día a la tierra. ¿Cómo entra la muerte a la tierra y en qué consiste eso? Porque es que los que debían morir eran Adán y Eva, y vemos que Adán y Eva son expulsados del Edén vivos. Entonces, explícanos qué sucede, cómo es que la muerte entra a la tierra y qué podemos aprender de ello. Bueno, es claro que la muerte es consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, y pues esta consecuencia no se quitó, ¿verdad? Finalmente Adán y Eva murieron. Pero sin embargo, en esa escena, Dios hace un acto que nos está mostrando en qué consiste realmente el plan de salvación. Vemos que una de las consecuencias también fue que Adán y Eva quedaron desnudos, ¿verdad? Entonces, Dios interviene para hacer algo maravilloso. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos aquí que para que haya pieles, ¿verdad? Lógicamente debe haber muerto, en este caso fue un animal. En 1 Pedro 1,
18 al 20, que ya lo hemos leído, nos dice que desde el principio prácticamente hubo un sacrificio, que fue un cordero, ¿verdad? Ese cordero seguramente tuvo que ser el animal que Dios usó para quitarle su piel para poder vestir a Adán y Eva. Eso tiene un significado muy importante. Y es que ellos, por supuesto, no quedaron vestidos con sus actos, con hojas de higuera, sino que Dios mismo, haciendo un sacrificio de un cordero, representando a esta simiente de esta mujer en un futuro, quitó sus pieles para poder vestir nuevamente a este hombre y a esta mujer que habían perdido las vestiduras que Dios les había dado en un inicio, representando esto la justicia de Cristo. Una vez más iban a ser revestidos de justicia, no por las obras que ellos hubieran podido haber hecho, sino por Cristo Jesús, que representa ese cordero. Amén. Entonces, Dios establece esta forma para redimir al pueblo de los pecados. Es un símbolo. Ya Dios les había pronunciado el plan de salvación y se los había enseñado. Pero ahora, por medio de símbolos, se los muestra nuevamente. Y el símbolo ahora es el sacrificio de un cordero. Más adelante Dios establece eso como ley en el pueblo. Cada vez que alguien cometía pecado debía traer un cordero para pedir perdón por sus pecados. Vamos a leer ese texto para comprender lo que sucedió ese día en el Edén. Vamos a ir a Levíticos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Bueno, leamos desde el versículo 3. Dice: si su ofrenda es un holocausto, vacuno ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado y como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es. El versículo 6 dice que el que presenta el animal al holocausto le quitará la piel y lo cortará en pedazos. Es decir que lo que sucede en el Edén es que Adán y Eva ponen sus manos sobre el cordero, cada uno con su propia ofrenda, ¿no es cierto? Adán sobre su ofrenda, Eva sobre su ofrenda, ponen sus manos allí, confiesan simbólicamente los pecados, transfiriéndolos al cordero, y ahora este cordero que nos dice que debe ser ¿qué? Perfecto, ¿no es cierto? Es quien muere en reemplazo de Adán y Eva, cargando los pecados de Adán y Eva y muriendo por culpa de ellos. De esta manera ahora ellos se dan cuenta del precio de su pecado. Para nosotros hoy en día es fácil matar un cordero para comérnoslo, ¿no? Hoy en día es fácil ir a matar una novilla para comérnosla. Pero para Adán y Eva, que no conocían la muerte, realmente fue algo difícil. Y ellos tuvieron que poner sus manos sobre la cabeza del animal, viendo que su pecado era transferido a él. Y ellos mismos tuvieron que degollar el cordero, cortarlo en pedazos y quitarle la piel. Para ellos que no conocían la muerte, realmente fue algo impactante hacerlo. Conocieron realmente el precio de su pecado. Y ahora Dios, con las pieles de los animales, los viste a ellos. De esa manera Adán y Eva salen cargando la piel de quien se ofreció por ellos. Es decir, que cuando miraban sus vestiduras recordaban lo que su pecado había causado, y era la muerte, pero también recordaban que vendría alguien el cual representaba ese cordero, el mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús, a morir por sus pecados, y gracias a eso tendrían salvación y la garantía de recobrar todo lo que el pecado les había quitado. Así es. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces podemos descansar confiados de que esa promesa de salvación vamos a ver que se hizo una realidad y que sigue andando ese plan y finalmente va a terminar cumpliéndose a cabalidad, y podremos nosotros disfrutar nuevamente de lo que fue este mundo en un inicio. Así es.
Y pues también, así como fue una garantía para Adán y Eva, también es una garantía hoy para nosotros. Podemos entonces estar confiados de que somos perdonados por nuestros pecados y que tenemos una nueva oportunidad en Cristo Jesús, una nueva oportunidad de vida en Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos y los esperamos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Búscanos en Facebook como La Voz que Clama en Desierto. Envíanos la solicitud de amistad y una vez te hayamos aceptado, síguenos. No olvides activar la opción de ver primero. También encontrarás la dirección de nuestro canal de YouTube, al que puedes suscribirte.